Tengan todos ustedes muy buenas tardes. A nombre del equipo de COE, especialistas en crecimiento profesional, CEFOISA, Ingeniería y Construcción SAC, bajo la dirección del ingeniero César Fuentes Ortiz y en convenio con el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Nacional, queremos darles la más cordial bienvenida al webinar del taller aplicativo Estabilidad de Taludes. El conocimiento teórico y el enfoque práctico referido a la experiencia son fundamentales para la correcta aplicación de la geotecnia en situaciones en las que debemos aplicar y resolver problemas especiales referentes al diseño de obras de sostenimiento y estabilización de un talud. Las principales aplicaciones de estabilización se dan cuando tenemos suelos de baja resistencia cortante o cuando se realizan trabajos que modifiquen el relieve topográfico, corte o relleno. Este taller aplicativo nos permitirá afianzar nuestros conocimientos teóricos y desde el punto de vista práctico nos brindará las herramientas necesarias para afrontar un proyecto que involucre estabilidad de taludes con la finalidad de obtener resultados funcionales, óptimos y económicos. Esperamos que esta clase cumpla con sus expectativas y sea de su agrado. Asimismo, recordarles que el desarrollo del webinar de hoy será un extracto del taller aplicativo que inicia este 30 de octubre con un total de 40 horas académicas y que además es certificado por el Colegio de Ingenieros del Perú del Consejo Nacional. Para los participantes que se encuentran desde Facebook Live, pueden encontrar en comentarios el acceso directo a la plataforma Zoom. Agradecemos especialmente a nuestros participantes que se encuentran conectados desde la plataforma digital intranet de COE. En esta plataforma podrán interactuar de manera directa con la clase, contenido, material digital complementario, grabación de la clase y su certificación digital. En caso alguno de los participantes conectados desearan obtener la certificación digital de este webinar, pueden ponerse en contacto con nosotros por medio de nuestro call center para ayudarlos, tomando en consideración que esta certificación es opcional. El webinar de hoy estará a cargo de nuestro expositor, el ingeniero Luis Reigada Rojas, a quien damos la bienvenida y le damos pase para el inicio de esta clase. Bien, muy buenas tardes con todos. Voy a proceder a proyectar mi pantalla. Me confirma, por favor, si logran visualizar mi pantalla. Sí, se aprecia. Excelente, perfecto. Muy buenas tardes con se todos. aprecia. Excelente. Buenas tardes. Perfecto. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, buenas tardes. Excelente. Muy buenas tardes. Les agradecería a todos, en todo caso, que tomen la precaución de tener en mute su audio, de modo tal de poder ir avanzando. Les agradezco a todos por tomarse unos minutos para estar el día de hoy con nosotros. Espero que la charla que tenemos preparada para ustedes colme sus expectativas y por ahí que se vea algo interesante, algo nuevo que quizás les pueda servir más adelante. Mi nombre es Luis Reigada y el día de hoy vamos a ver este tema que es sistemas de contención y estabilización de taludes cuando tenemos suelos adversos. Esto forma parte del curso de estabilidad de taludes que está próximo a empezar la siguiente semana con el grupo ECOE. Bien, cualquier consulta o comentario que tengan, cualquier duda, pueden escribirla al chat, de modo tal de que al finalizar la charla podamos resolver todas las dudas que ustedes puedan tener. ¿Ya? Voy a poner mi puntero láser. Bien, empezamos entonces. La charla está dividida de la siguiente forma, ¿no? Vamos a hacer unas pequeñas generalidades, luego vamos a hablar de las lecciones aprendidas respecto a los sistemas de contención en base a experiencias previas. Vamos a hablar luego de la técnica de la pantalla de pilotes, que nos ha dado muy buenos resultados como técnica de sostenimiento. Es una de las tantas técnicas que se podrían aplicar. Luego vamos a hablar de los anclajes, unos anclajes especiales que son los anclajes EVI. Finalmente, vamos a terminar con las buenas prácticas constructivas, algunas conclusiones y comentarios finales como para poder redondear la idea que se pueda ir desarrollando. Perfecto. Entonces, arrancamos con generalidades. Miren ustedes, imagínense que tener que trabajar con un suelo como el que está saliendo por esta herramienta, por este equipo. ¿No? Miren ustedes, es un suelo arcilloso, con lentes, con tramos de suelo
en base a turbas, ¿no? Y rellenos no controlados, de rellenos antrópicos, con bloques en algunos sectores. Imagínense tener este tipo de suelos, ¿no? Y tener que hacer una estabilización, más aún si tenemos nivel freático alto como el que se ve en la imagen, ¿no? Entonces, ya comenzamos a preguntarnos muchas veces qué técnica podría funcionar acá para poder estabilizar este sostenimiento. Muchas veces nos acostumbramos pues a trabajar con materiales, digamos, no con estas condiciones, ¿no? De repente hacer estabilizaciones de taludes un poco más conformados, suelos un poco más rígidos, tal vez no tener un nivel freático alto, y cuando nos topamos con este tipo de casos, como que ya empiezan las dificultades, ¿no? Vamos a ver el día de hoy que para sostener este tipo de taludes, para poder estabilizar este tipo o realizar contenciones en este tipo de suelos, existen otras técnicas, técnicas que quizás no se ven muy a menudo porque no es muy usual. Sí, no, digamos, ¿no? A veces no es usual poder encontrar este tipo de materiales en la gran mayoría de proyectos, pero digamos que desde otra perspectiva, poco a poco se está comenzando a hacer un poco más recurrente. ¿En qué sentido? Ya muchas construcciones no son, pues, en la Grava de Lima, por ejemplo, ya muchas estructuras, muchas edificaciones o estructuras, a veces, si nos vamos al tema específico de estabilidad de taludes, muchas carreteras, muchos cortes, muchos rellenos que se tienen que hacer, ya nos comienza, pues, comenzamos ya a toparnos con este tipo de suelos, ¿no? Con donde tenemos este tipo de suelos no tan buenos, o nos topamos con la presencia de un nivel freático alto y ya nos comenzamos a decir, caramba, ¿y ahora qué hacemos, no? Bueno, hoy día vamos a ver ese tipo de casos y ver qué posibles soluciones se pueden plantear al respecto. Empezamos entonces hablando, por ejemplo, de las tecnologías que existen, ¿no? Para poder hacer contenciones o estabilizaciones de taludes, específicamente basándonos en las excavaciones, cortes, que a veces se tienen que hacer para poder hacer zanjas, pasos a desnivel, de repente necesitamos hacer el trazo de una carretera, tal vez necesitamos hacer sótanos, en fin, tantas necesidades en las cuales tendríamos que recurrir a usar alguna tecnología como estas. Por ejemplo, Santa Marina y Paniagua en el 2019, en base a lo propuesto por Batió en el 2006, propusieron esta gráfica donde podemos ver nosotros las diferentes tecnologías que se suelen usar hoy en día en el mundo para poder estabilizar este tipo de estructuras. Y vemos pues con bastante, para algunos puede ser sorpresa, para otros no, en realidad que los pilotes, la pantalla de pilotes, como lo llaman en otros países pilas, por ejemplo, los pilotes excavados, termina teniendo pues un gran porcentaje, ¿no? Un gran porcentaje como alternativa de solución. Otro gran porcentaje, por ejemplo, el 18% son los muros Milán, que bueno, en México les llaman muro Milán, en otras partes del mundo le llaman muros pantalla, acá en Perú se le llama muro pantalla, muro diafragma, que son algunas terminologías que suelen usarse para este tipo de técnicas. Otro gran porcentaje, por ejemplo, podemos ver acá el soil nailing, ¿no? En el 9%, o las técnicas de soil mixing, las técnicas de suelo cemento, y en fin, otras técnicas de repente un poco más generales, como las características o típicas tablestacas, por ejemplo, ¿no? Que a veces son lo que encontramos en nuestro libro de geotecnia, donde a veces se suele especificar esa técnica, ¿no? Entonces vean ustedes cómo el mundo va evolucionando, hasta el 2019 al menos, ya veíamos que la pantalla de piloto después comenzaba a tener en realidad gran uso para este tipo de soluciones, ¿no? Vean ustedes la pantalla de piloto, los muros Milán, las técnicas de soil mixing, de las que hemos estado hablando, ¿no? El soil nailing también como alternativa de solución. Paniagua en el 2019 también propuso este cuadrito interesante en la cuarta conferencia mundial de cimentaciones profundas, donde se aprecia algunas variables que deberíamos tomar en cuenta al momento de decidir sobre qué técnica deberíamos utilizar para hacer este tipo de trabajos. Por ejemplo, a la izquierda tenemos las alternativas, los sistemas, las soluciones, las tecnologías, como quieran llamarlo, y acá algunas variables interesantes, como por ejemplo la rigidez. ¿Y a qué podría estar referido la rigidez en este aspecto? Bueno, la rigidez se refiere a la rigidización, bueno, valga la redundancia, que necesitamos proponer de acuerdo al tipo de suelo, al colindante que tengamos. Obviamente no es lo mismo, puedes tener como colindante una calle, un parque,
tal vez una casa de 1 piso, 2 pisos, una casa mal construida, un edificio de 10 pisos, una casa de adobe y quincha, o bueno, cualquier otra estructura al respecto. Definitivamente cada caso es diferente, ¿no? Y necesitamos proponer una alternativa que proponga o que digamos que nos permita alcanzar esa rigidez necesaria. Entonces, en ese sentido, podríamos ver nosotros que hay algunas técnicas que son muy rígidas, muy buenas respecto a la rigidez propuesta, como un muro Milán, un muro pantalla o un muro diafragma, como lo conocemos o como se suele llamar. O de repente, por ejemplo, los pilotes, ¿no? Vean ustedes las técnicas de los pilotes que vamos a hablar hoy. Hay algunas técnicas que son buenas o no tanto, de acuerdo a la rigidez y nuevamente a las características del proyecto. Por otro lado, otra de las variables que ponen o propone el doctor Paniagua es justamente la impermeabilidad, ¿no? Y esto está referido a cuando tenemos, por ejemplo, nivel freático alto. Si tenemos nivel freático alto, ¿qué alternativa de solución podríamos plantear? Bueno, algunas veces podemos nosotros decir, bueno, voy a bombear el agua, ¿no? Voy a deprimir la napa freática poniendo quizás algunos well points, pero hay proyectos en los cuales no se debe poner o hay proyectos en los cuales no se puede poner. ¿Qué pasa si el espacio es corto, si el espacio es pequeño? ¿Qué pasa si tenemos suelos con contenido de arcilla, ¿no? Contenido de finos, donde la permeabilidad es tan pequeña que no podemos pues, deprimir la napa freática? ¿Qué pasa si en esos casos estamos deprimiendo la napa freática y comienza el asentamiento por consolidación debido a la extracción del agua? Entonces, en realidad ya comenzamos a toparnos ya con algunos problemas a las soluciones típicas, y es en ese camino que nos vemos obligados a utilizar alguna técnica que resulte ser impermeable, que nos ayude a poder impermeabilizar el sistema el terreno que vamos a excavar, ¿no? Luego las otras variables, digamos que son muy sencillas de entender, el costo, obviamente, sabemos todos los costos de algunas técnicas, algunas son relativamente altas, la instalación, si es que es fácil o difícil, vean ustedes, y para qué tipo de materiales, qué tipo de suelos podría funcionar una u otra técnica, ¿no? De verdad que este cuadro es bastante, es muy bueno este cuadro, y es bastante explicativo, ¿no? Para poder más o menos tener una relación directa sobre qué alternativas deberíamos utilizar para poder sostener este tipo de taludes o de contenciones. El complemento perfecto, como dirían algunos, viene dado por qué alternativa complementaria deberíamos utilizar nosotros para poder estabilizar de manera correcta el talud. En ese sentido, por ejemplo, vemos acá el sistema de anclas o anclaje, como lo llamamos acá en Perú al menos, o por ejemplo el sistema top-down o el sistema quizás con puntales o berma, ¿no? Bueno, de acuerdo a la alternativa que se quiere emplear, y nuevamente, ¿no? Algunas variables que nos permitirían poder nosotros discernir sobre qué solución podría ser la mejor para nosotros. En ese sentido tenemos los anclajes, que es lo que vamos a hablar hoy día, las condiciones del proyecto, las ventajas, desventajas, porque de todos modos todo tiene su pro y su contra, y como tal tenemos que evaluar cuál termina siendo la más competitiva, la más idónea para cada uno de los proyectos, el costo, la instalación y para qué tipo de suelos de acuerdo a las variables o condiciones de cada proyecto. Nuevamente, estos cuadritos realmente me parecen importantes e interesantes porque nos permite discernir sobre qué alternativa podríamos nosotros aplicar de acuerdo a las condiciones de cada proyecto. Frank Werner en el 2019 también propuso este cuadro muy similar. Esto de acá es un cuadro de Bauer. Bauer es una empresa alemana que se dedica justamente a este tipo a la fabricación de este tipo de equipos que permiten hacer todo este tipo de construcciones, anclajes, pilotes, pantallas, en fin. Y justamente pone variables similares, ¿no? La deflexión, entendamos como rigidez. La permeabilidad, nuevamente, si es que tenemos o no nivel freático alto dentro de la construcción. Imagínense tener que hacer sótanos en una estructura o un terreno donde tengamos nivel freático a la -2, ¿no? O de repente un nivel freático alto o estratigrafía de repente con alguna napa colgada, ¿no? Entonces ya comienza el agua a generar problemas, ¿no? Como siempre, o a veces se dice por ahí, el agua pues termina siendo uno de los tantos, ¿no? Uno de los principales enemigos de la parte geotécnica. Y por otro lado, la duración, ¿no? Para ver qué tipo o cuánto tiempo va a estar expuesta nuestra obra, desde una perspectiva temporal o permanente. Y del mismo modo, pues, propone algunas alternativas como planteamiento. Entonces, en ese camino, pues, nosotros nos comenzamos a preguntar, oye, y acá en Perú, en realidad, lo que más usamos son los
muros anclados, ¿no? ¿Por qué los muros anclados no aparecen en estas alternativas? ¿Por qué los muros anclados no aparecen en este cuadro interesante propuesto por Santa Marina y Paniagua en el 2019? Y es porque de repente acá Perú sea uno de los únicos países donde hay algunos otros también donde se ha aplicado esta técnica. En otros países, el muro anclado, por ejemplo, le llaman pantallas ancladas, ¿no? O bueno, lo podríamos encontrar con diferentes denominaciones. Esta técnica es muy usada principalmente cuando tenemos la grava de Lima, o un suelo muy rígido y cuando no hay nivel freático, porque es una alternativa flexible. Por ejemplo, a la izquierda, la imagen que estamos viendo es el Mall Santa Anita, por acá es el centro de convenciones del Banco de la Nación, ¿no? Este que está en San Borja. Acá, por ejemplo, las universidades también, que obviamente requieren la infraestructura adecuada. Acá la ampliación de la Universidad UPC, por ejemplo, hace algunos años atrás. O este de acá, por ejemplo, que es el edificio GMB, Torre GMB, el que está al frente del Westin, ¿no? Estos dos edificios que están entre la Javier Prado y la Vía Expresa. Entonces, vean ustedes, esta técnica se utiliza hace muchísimo tiempo acá en Perú, pero claro, de repente tenemos que aterrizar esta técnica estrictamente a suelos que resulten competentes, ¿no? Que cumplan por lo menos estas dos alternativas que son, el suelo tiene que ser rígido, como la grava de Lima, o que tiene pues que tener un nivel freático, o que no exista un nivel freático, ¿no? Que no se vea, que no se visualice, que no nos tengamos que topar con el nivel freático, porque ya empiezan luego los problemas, los inconvenientes, como vamos a ver luego. Y esta técnica es muy usada, va a seguir siendo usada, se va a usar mucho cuando tenemos estas características. Hay muchos proyectos que nosotros podemos ver con esta técnica, pero tal vez no sea la mejor para otro tipo de suelos, ¿no? Y como en otros países, este tipo de terrenos, como el que tenemos en Lima o en gran parte de Lima, no es muy común ver en otros países, tal vez por eso es que no es tan usada esta técnica, ¿no? Pero bueno, funciona, a nosotros nos ha funcionado muy bien, ha resultado beneficioso en muchos proyectos, pero veamos otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, el sol nailing. Acá, por ejemplo, la imagen que estamos viendo es del túnel Santa Rosa, ese túnel que une, por ejemplo, San Juan del Origancho con el distrito del Rímac, acá en Lima, se ha resuelto con esta técnica, el sol nailing. Vean ustedes, tal vez las imágenes como tal no les parezca muy familiar, porque, claro, quizás no han pasado por ahí cuando estaba en construcción, pero probablemente aquellos que vivan por la zona o hayan tenido la oportunidad de pasar por ahí, de seguro han visto esta imagen, han pasado por ahí, obviamente han tenido que verlo. La solución que se planteó ahí, por ejemplo, es el sol nailing. U otros proyectos interesantes e importantes para nosotros, al menos, por ejemplo, la línea amarilla, ¿no? El proyecto del túnel de la línea amarilla, que te permite pues, llegar al aeropuerto con bastante... Ese proyecto también requirió de la colocación de anclajes pasivos, poder estabilizar los taludes, como vemos acá, de manera temporal y permanente, podemos llamarlo así, con anclajes. Acá hay una consulta. A ver, acá hay una consulta que podríamos ir respondiendo. Dice, los muros anclados es lo mismo que los muros pantalla, ¿cuál es la diferencia? Ajá, muy buena pregunta, Roberto, muy buena pregunta. Vamos respondiendo, creo yo. En realidad es terminología. Los muros pantalla como tal son las pantallas, que vamos a ver ahorita algunas imágenes. ¿Ah? Los muros pantalla son esos que se hacen con cuchara bivalva, mientras que los muros anclados son los que vemos acá, ¿no? En sí lo que cambia es el procedimiento constructivo, obviamente todo lo que viene detrás de ello también, pero la técnica funciona para estabilizar taludes, ¿no? Hay tremendas diferencias, eso sí, para poder, para utilizarlo como tal, ¿no? Entonces, hay diferencias, existen diferencias, y muchas veces nosotros hablamos, digamos, o usamos el término de manera general, ¿no? Muros pantalla, muros anclados, lo usamos de manera indistinta, pero digamos que el nombre correcto pues es muro anclado como tal, ¿no? O muro claveteado, ¿no? De repente en otros países lo van a encontrar googleando, de repente por ahí, muro claveteado. Bueno, volviendo acá al tema, el sol nailing, por ejemplo, acá es una obra donde se tenía que estabilizar también unos sótanos en el distrito de San Bartolo, ¿no? Para un edificio con tratamientos. Vean ustedes entonces que el sol nailing termina siendo pues una técnica muy usada también, ¿no? Y se ha usado en varios proyectos en nuestra ciudad.
El muro pantalla como tal, ya haciendo alusión a lo que justo nos preguntaba el ingeniero Roberto, el muro pantalla vendría a ser aquel que justamente se utiliza con cuchara bivalvo, al menos este proyecto es la línea 2 del metro de Lima, esta es la estación Santa Anita, la que tuve oportunidad de elaborar indirectamente en esta obra. Vean ustedes para el empleo, para el uso del top-down, ¿no? La técnica del top-down para poder hacer los sótanos, primero las pantallas, los pilotes, para poder que sean las pilas pilote o los pilotes columna como tal, hacer la losa y después por abajo, como si fuese una especie de hormiguero, por ejemplo, ¿no? Salvando las distancias, obviamente, ¿no? Pero más o menos como poderlo relacionar, para poder referir. En ese sentido, pues, la técnica del muro pantalla es muy usada, se han hecho en varios proyectos ya en la ciudad como sistema de contención. Poco a poco comienza a tener bastante uso, se empieza a emplear ya cada vez más el muro pantalla. Ahora, hay diferentes nombres, como les decía, ¿no? Muro pantalla, de repente por ahí lo pueden escuchar como muro diafragma, muro Milán, ¿no? Porque en Milán, justo la ciudad de Milán, fue las primeras estructuras que se hicieron con esta técnica. Entonces, es variable los nombres que uno puede terminar escuchando, ¿no? Acá, por ejemplo, dice, ¿en qué caso sería preferible el empleo de los muros pantalla en lugar de los muros anclados? En realidad esto es relativo, no habría que hacer una verificación de costos, costo-beneficio. Muchas veces para hacer muros pantalla se requiere bastante espacio porque necesitas llevar las grúas que hagan el trabajo de las cucharas bivalvas. Probablemente necesitas una planta de lodos, necesitas un espacio para ello. Es muy ideal, digámoslo así, esta técnica es ideal cuando tienes espacio y por ejemplo, volviendo, disculpen ustedes que haga la interrupción, pero me parece importante y pertinente hacer poder ir resolviendo algunas dudas que vayan generándose. Podríamos nosotros, si ustedes lo ven a bien, comparar el muro Milán, ¿no? Con un sol nailing, tal vez acá no esté el sol nailing como tal, acá está el concreto lanzado, ¿no? El concreto lanzado de shotcrete, que nosotros lo conocemos como shotcrete, con anclajes, termina siendo una referencia de repente al muro anclado, salvando las distancias, porque el muro anclado es, por ejemplo, típico con anclajes activos, mientras que el sol nailing o el muro, el sol nailing como tal, el concreto lanzado, lo que hace mención acá en este cuadrito, viene a ser con anclajes pasivos. Entonces tiene sus diferencias, pero si quisiéramos nosotros hacer alguna comparación, muro Milán versus concreto lanzado, ¿no? Es más, hoy en día hay varios proyectos que se han empezado a hacer de muros anclados con concreto lanzado, ¿no? Entonces, vean ustedes que al final uno podría hacer un mix en la solución como tal. Hay tanta experiencia hoy en día ya de las empresas que hacemos esto, que se puede hacer un mix, una combinación por ahí de alternativas, una con otra, de acuerdo a las condiciones de cada proyecto, ¿no? Entonces, no es que exista, pues, o que tengamos que decir, este proyecto se tiene que hacer sí o sí con esta técnica, porque por ahí que pueden existir otras alternativas que nos permitan, pues, poder complementarlo y resolverlo de manera más económica, más barata, más rápida o más segura, por ejemplo. Otra de las técnicas muy usadas también es la pantalla de pilotes. Vean ustedes, por ejemplo, este es el Museo Nacional de Pachacamac. Ahí se implementó la técnica de la pantalla de pilotes para poder estabilizar estos taludes de pura arena. Vean ustedes, hay varias alternativas. Por ejemplo, acá también este es otro proyecto, este es en el Hospital de Yanahuanca, también con una pantalla de pilotes. Vean ustedes, en todo el perímetro se implementó la pantalla de pilotes como para poder sostener los taludes. Justo teníamos suelos adversos. Pantalla de micropilotes también se puede hacer. Miren ustedes, esto fue para una mina al norte del país. Vean ustedes, una pantalla de micropilotes anclada, ¿no? Vean ustedes, entonces ya comenzamos a dilucidar y ver que en realidad existen varias alternativas, ¿no? Varias opciones que podrían emplearse para realizar este tipo de trabajo, para sostener estos pequeños taludes, o tal vez grandes taludes, como por ejemplo el que se ve acá, ¿no? Taludes relativamente grandes para poder hacer la estabilización como tal. O taludes con problemas, con suelos problemáticos, por así decirlo, como el que se ve en esta imagen, ¿no? Del suelo, pues, era un suelo arcilloso y el nivel freático era alto. Por ahí vamos a estudiar este mismo proyecto más adelante, ya hoy día más adelante. Muy bien, hasta acá entonces vemos pues nosotros que hay un montón de alternativas, hay varias alternativas que se podrían implementar para uno u otro problema, ¿no? Entonces, lo importante acá es poder hacer un contraste, ¿no? De repente tener 2 o 3 alternativas y decir, bueno, esta quizás resulte ser la más cara, puede ser, pero es la más rápida.
y hay costos asociados a la rapidez también, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si acabas la obra una semana, un mes antes de la entrega? Ahí basta, o sea, se pueda optimizar y ahorrar una buena cantidad de dinero, así que el tiempo es oro, ¿no? De seguro todos han escuchado esa frase, el tiempo es oro. Y si acabas un día, una semana, un mes antes tu proyecto por irte por la alternativa más rápida, termina siendo realmente beneficioso en algunas ocasiones. Entonces, a veces nos equivocamos y pensamos que lo más barato, obviamente, ¿no? Todos somos conscientes de que hay que buscar el beneficio y el equilibrio entre el costo y el precio, pero hay que hacer un buen estudio, un buen análisis a través de ello, ¿no? Para poder ver el costo de manera general. Muy bien, vayamos ahora entonces a ver las lecciones aprendidas, ¿no? ¿Qué cosas se han podido ir aprendiendo, ¿no? A través de los diferentes proyectos que se han podido ir ejecutando. Algunos aspectos técnicos relevantes, importantes, no quiere decir que estos sean los más importantes porque cada proyecto es diferente, pero por ejemplo las condiciones del terreno, ¿no? Las condiciones geotécnicas del terreno definitivamente pueden obligarnos a utilizar una u otra alternativa o decir, ¿sabes qué? Esta técnica no nos va a ayudar. Por ejemplo, las características del proyecto, dónde hay que hacer los cortes, los rellenos de repente, debería ser el procedimiento constructivo para poder realizar el proyecto como tal. Las características de las estructuras colindantes, muchas veces, como hemos visto en la imagen, acá por ejemplo en esta imagen, se ven los colindantes, vean ustedes, son de adobe y quincha. Imagínense tener que construir pues en una estructura con estas características, ¿no? Donde las estructuras terminan siendo a veces muy rígidas pero frágiles, o a veces no tan rígidas ni tan frágiles, ¿no? Entonces, vean ustedes, ya comienzan ya los inconvenientes. Entonces, las estructuras colindantes realmente terminan teniendo mayor relevancia. Otro punto importante, el tema de las interferencias, ¿no? Porque si es que nos vamos a ayudar de anclajes, por ejemplo, hay que verificar que los anclajes cuando se estén ejecutando estén yendo en el sentido correcto, ¿no? Y no se vayan a topar con algo. Entonces, veamos acá algunos ejemplos. Vean esto, este caso, este es un suelo de relleno con turbas. Imagínense encontrar este suelo a 6, 7 metros de profundidad, ¿no? Ya comenzamos a pensar, caramba, ¿qué pasó acá? ¿No? ¿Cómo fue que llegó estas maderas de color rojizo que se puede apreciar en esta imagen? Miren esta maderita, ¿no? Este pedacito de árbol. ¿Cómo llegó a esa profundidad? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Cuál fue el evento geológico que está detrás de esto? Ya comenzamos ya a interrogarnos nosotros mismos, ¿no? Entonces, las características geotécnicas del terreno realmente tienen bastante relevancia. El nivel freático también es otro aspecto, ¿no? Lo decíamos hace unos instantes. El agua termina a veces siendo uno de los peores enemigos de las soluciones geotécnicas que se vayan a plantear. ¿No? Vean ustedes ahí cómo hay un empuje hidrostático, y es más, esto acá está empujando, obviamente, por suerte está controlado, pero vean ustedes cómo el agua comienza a salir, ¿no? Vean ustedes acá, sale un chorrito, ¿no? Como si fuese un cañito, pero en realidad es el empuje hidrostático que se está generando por detrás. Ahora vean acá esto. ¿No? Esta técnica del muro, la técnica del muro anclado, lo que hablábamos hace rato, se trató de implementar en un proyecto donde tenía suelos arcillosos, y vean ustedes, acá en Perú, y vean ustedes cómo el terreno pues comenzó a ceder, ¿no? Comenzó a moverse, y lamentablemente pues el muro falló, ¿no? A veces las técnicas no son las técnicas que nosotros conocemos. Por más que nos haya salido bien en otro proyecto, no necesariamente va a ser replicable en todos, ¿no? Entonces acá un cliente con otra empresa propuso y ejecutó esta técnica de los muros anclados, pero lamentablemente pues las cosas no salieron como hubiese querido. Entonces, el sistema de contención debe estar acorde con las condiciones de cada proyecto, ¿no? Entonces, no siempre los muros anclados terminan siendo la mejor alternativa, ¿no? O de acá, de repente más de uno ha visto este video hace algunas semanas atrás, nomás ha estado circulando por las redes. Veamos. ¡Eh! No, a veces dicen, oye, echa el mixer, no echa todo el mixer, pero no lo dice literalmente, ¿no? Lo dice circunstancialmente y pues, vean acá, ¿no?
Ya ahí todo el peso mismo del material del camión, pues hizo que falle, ¿no? Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo lo sacamos? ¿No? ¿Cómo sacas eso? Miren las condiciones de las callecitas, ¿no? Miren esa callecita, ¿no? ¿Cómo sacar eso? Vean. Termina pues por ahí ya se generan las interrogantes, ¿no? ¿Cómo hacer esto? Eso ocurrió acá, en Lima. Ahora, muchas veces, repitiendo lo que habíamos estado comentando, tratamos de sobreexigir la técnica, ¿no? Como les decía antes, muchas veces la técnica del muro anclado, como les decía, necesitamos esas dos condiciones, que no haya nivel freático y que el suelo sea lo suficientemente rígido. Y muchas veces nos queremos en el buen sentido de la palabra, obviamente, con una técnica y tratar de usarla en todos los proyectos que tengamos. Y eso realmente podría traer muy pocos beneficios, ¿no? Vean ustedes acá, por ejemplo, un suelo arenoso, esto es en Villa El Salvador, y se trató pues de ejecutar la técnica del muro anclado, pero el suelo comenzaba a desmoronarse, ¿no? Entonces, se desmorona, vean ustedes, hasta ha dejado expuesta algunas instalaciones y esto pues termina teniendo algunos problemas, ¿no? Algunos inconvenientes para la técnica. Otro proyecto que fue muy sonado, de repente alguno de ustedes lo ha escuchado, por ejemplo, es la falla que ocurrió de unos muros anclados. Una empresa X estaba haciendo también otra vez muros anclados en un suelo que de repente no tenía las mejores condiciones. Quizás no se siguió el mejor proceso constructivo y el muro anclado terminó fallando, ¿no? Esto fue en el 2018 y fue quizás la gota que derramó el vaso, por así decirlo, y propició la aceleración de la emisión de la norma E050 2018 como la conocemos hoy en día. Esto ocurrió en septiembre del 2018 y en diciembre, o sea, unos meses después nada más, se emitió la E050 como la conocemos hoy en día, ¿no? Esto ocurrió en el distrito de Santiago de Surco. Una empresa X estaba haciendo pues muros anclados y lamentablemente fallaron, ¿no? Fallaron como tal. Ahora, imagínense ustedes tener que hacer excavaciones, estabilización de taludes, viendo al tema de los colindantes, con vecinos como estos, ¿no? A veces los vecinos priorizan, por ejemplo, tener DirecTV a tener pues una casa con las condiciones mínimas de seguridad, ¿no? Yo sé que a veces ese tema termina siendo un poco complicado de discutir, de conversar, pero hay que tener bastante precaución porque este tipo de estructuras sin muchos elementos estructurales, ¿no? Valga la redundancia, si cabe el término, o con ladrillos, con estas condiciones, realmente pues termina generando problemas, ¿no? Y imagínense tener que hacer una estabilización de sótanos en esta zona de acá, con este tipo de colindantes, ya la cosa se vuelve un poquito más compleja, ¿no? Compleja como tal. El tema de las interferencias también es un tema importante. Muchas veces la cercanía de vecinos, de sótanos, de instalaciones, ya sea de agua, de desagüe o de algún tipo de estructura colindante, podría también propiciar algún tipo de problemas durante la ejecución. Entonces, el tema de las interferencias también termina siendo, pues, un problema importante, ¿no? Vean ustedes acá, por ejemplo, se le dio un vehículo, ¿no? Al motor de un vehículo, cuando se está haciendo la perforación y eso pues realmente termina siendo, impacta definitivamente en el proyecto y son pues parte de las cosas que uno va aprendiendo en el camino, ¿no? Acá otro proyecto, por ejemplo, esto fue un centro comercial en el distrito de San Miguel, donde una empresa también estaba haciendo muros anclados y lamentablemente también falló, vean ustedes, por un proceso constructivo, de repente no fue el ideal, quizás hubo el cúmulo de varios errores que propició pues que el muro termine colapsando, ¿no? Cayendo, colapsando, o fallando, como quieran llamarlo, ¿no? Acá un sol nailing, por ejemplo, donde lamentablemente también falló, vean ustedes. Entonces comienzan ya a generarse pues un montón de dudas, de incertidumbres. Muchas veces cuando proponemos una alternativa, se consideran algunas hipótesis, ¿no? Tenemos que asumir algunas hipótesis, comenzamos a plantear de repente algún tipo de estratigrafía. Por eso es importante pues que se pueda hacer una buena investigación geotécnica, ¿no? Partir desde ahí para que cuando se esté haciendo la estabilización del talud, sea la técnica que fuese, ese tipo de hipótesis tenga la menor incertidumbre posible, en la medida de lo posible, obviamente, ¿no? Porque una vez el suelo pues termina siendo errático, discontinuo, heterogéneo, y tenemos que partir de algo, tenemos que comenzar a asumir algunas cosas ante la falta de datos
y eso pues se tiene que ir controlando, ¿no? Se tiene que ir monitoreando, de ser posible, se tiene que ir verificando durante la ejecución. Algunos proyectos también resultan ser interesantes, dadas las características o particularidades del mismo. Por ejemplo, este es en la Universidad Católica, en la PUC. Acá se hizo una estabilización de sótanos con aisladores sísmicos. Entonces ya comienzan ya las particularidades de cada proyecto a reflejar nuevos retos, por así decirlo. En ese sentido, comenzamos a tener que evaluar alternativas que nos permitan pues poder resolver ese tipo de percances, ¿no? O de retos, como tal, ¿no? Yo lo llamaría retos. Por ejemplo, acá los aisladores sísmicos venían desde abajo, desde los sótanos, y sabemos pues que se tendría que, la estabilización tendría que independizarse de la estructura. Entonces, la técnica típica de un muro anclado ya no valía en esta técnica, ¿no? Se propuso una especie de anclajes pasivos con muros, de modo tal de poder estabilizar la excavación. Bien, hasta acá entonces estamos viendo ya las lecciones aprendidas y las hipótesis que deberíamos nosotros siempre estar confirmando. Vayamos a dar algunas soluciones, ¿no? Como tal, habíamos estado discutiendo previamente algunas de ellas. La pantalla de pilotes es quizás una de las alternativas que se puede adecuar a la gran mayoría de suelos, como bien lo decía el cuadro de Paniagua que habíamos visto al inicio. Existen otras técnicas, obviamente, pero hoy día vamos a centrarnos en esta, ¿no? Como parte de esta charla. Existen diferentes técnicas, los pilotes discontinuos o intermitentes, como lo vemos ahí al inicio. Vamos a poner podríamos tener pilotes continuos disculpen, contiguos o tangentes, ¿no? A veces uno le llama tangentes esperando pues que se peguen unos con otros, ¿no? Porque digamos, esa es la excepción de la palabra tangente que tenemos nosotros, pero no necesariamente tienen que estar pegados. Pueden estar ahí con una ligera separación, como se ve. Por otro lado, tenemos los pilotes secantes, ¿no? Para poderle dar una continuidad, donde los pilotes se van mordiendo entre sí, se van colocando uno detrás de otro, de modo tal de poder ir mordiendo la ejecución y poder ir haciendo la estabilización como tal. En esa alternativa, cuando tenemos, por ejemplo, nivel freático alto, esta alternativa es ideal. Podríamos necesitar, por ejemplo, la colocación de armadura, ¿no? Y la armadura muchas veces se coloca en los pilotes secundarios, ¿no? Tenemos pilotes primarios, secundarios, macho-hembra, como le llaman algunos. Más que todo está referido al orden, como se van ejecutando, ¿no? Los pilotes primarios usualmente no llevan armadura, pueden llevar, los secundarios pueden llevar una armadura convencional con parrillas, pueden ir perfiles metálicos, y a menudo los perfiles metálicos te generan o te permiten tener una mejor solución de acuerdo a las condiciones del proyecto, o podría darse el caso en el cual tengamos que armar todos los pilotes de acuerdo a las exigencias, ¿no? De carga, de formación o el comportamiento de estos elementos durante su ejecución. Hemos podido desarrollar nosotros la técnica del CCFA, que es una técnica de pilote de hélice continua encamisada. CFA significa Continuum Flow Auger, que es una técnica de pilotaje muy conocida, muy usada, pero ya usamos nosotros los pilotes como técnicas de contención, ¿no? A veces nosotros hablamos de pilotes y lo primero que se nos viene a la mente pues es, de repente es para una cimentación, pero veamos nosotros que la técnica de pilotaje como alternativa de solución, como bien lo dijo también uno de los primeros cuadros que vimos hoy día, representaba pues el 45 o 48%, no sé si recuerdan el porcentaje de soluciones en el mundo, ¿no? Y una de las tantas alternativas de solución justamente es esta, la del CCFA, que es una alternativa para poder ejecutar pilotes de manera encamisada y poder hacer pues la estabilización de manera segura, ¿no? Cuando tenemos suelos adversos. Esta herramienta consta pues de una camisa, como vemos acá, un casing, con una hélice continua en la parte central, como vástago. Y estos elementos giran de manera inversa, uno al revés del otro, por así decirlo, de modo tal de que atrape el suelo por el que se está atravesando. El suelo va a quedar atrapado dentro de los álabes y van a comenzar a salir por la parte superior. Como este elemento central es un tubo, vean ustedes, es un tubo, por ese tubo se va a ir después inyectando lechada a medida que vamos subiendo con el equipo.
lo echaba a mortero o concreto, de acuerdo a las características del proyecto. Y luego ya se mete el elemento metálico, ¿no? Ya sea una parrilla como la vemos acá o de repente algún tipo de perfil metálico. ¿Cuáles son las ventajas? Es que tiene una alta productividad, hay un amplio rango de suelos donde se pueden usar, hay un control y monitoreo importantes que resultan ser vitales para la correcta ejecución del proyecto. No descomprime el suelo, como ocurre a veces en algunas otras técnicas de pilotaje, al menos. Esta alternativa no descomprime el suelo como tal. Hay una verticalidad y seguridad durante su ejecución gracias a todos los datos que comienza a tomar el software del equipo, que se reflejan en el Bitronic, que es un implemento que tienen los equipos Bauer. Hay un mejor control de las deformaciones con respecto a los vecinos colindantes, y hay una rigidez en la excavación, pues, que te permite generar una excavación masiva con mayor rapidez, ¿no? Tiene sus limitaciones como todo, como bien comentábamos, son dos sistemas de rotación, el suelo va a quedar atrapado de manera interna y después van a poder sacarse en superficie como si fuese un sinfín, ¿no? Como se le suele llamar un sinfín. La camisa que se va instalando de manera simultánea va a permitir que el terreno se pueda autosoportar, ¿no? Hasta el bombeo del concreto. Tiene algunas restricciones con respecto al material. La idea es que no hayan bloques o bolos. Puede funcionar en gravas, pero no en bloques o bolos. Habría que ver la calidad de las gravas también, porque hay gravas y gravas también, ¿no? Obviamente. Funciona muy bien con cimentaciones, para la ejecución de cimentaciones o sistemas de contención como lo que estamos viendo ahora mismo. Algunos proyectos donde se ha implementado esta técnica, por ejemplo esta que es el Centro Comercial Santa Lucila, en Huaraz. Vean ustedes, ahí está el equipo. Lo que se aprecia acá en este momento están justo en el vertido de concreto. Por este tubo comienza a hacer el vertido de concreto hasta la parte más baja, y lo que se ve acá es la camisa. Internamente tiene pues la hélice, ¿no? Para poder hacer la contención. Y vean este detalle, ¿no? Ahí lo detengo. La herramienta te permite también poderte pegar a los vecinos, ¿no? Que es una de las variables que también deberíamos tomar en cuenta. Si comparamos esta técnica con el muro pantalla o muro diafragma, como se le llama, muchas veces requieren pues de un murete guía como tal, ¿no? Para poder posicionar correctamente la cuchara bivalva, porque al final termina siendo un péndulo. Pero esta técnica de acá tiene un beneficio adicional, que es justamente que se puede pegar. Por eso se puede pegar a los vecinos, por eso se le suele llamar front of wall. Se pegan, lo pueden googlear ustedes si quieren, FOW, le llaman FOW, FOW, front of wall, y te permite pues poder hacer contenciones de manera vertical, casi pegado pues a los vecinos, ¿no? Sin necesidad de este murete guía. A veces se le pone simplemente como para poder tener una referencia. Pero ese es uno de los beneficios que tiene con respecto a la otra técnica, ¿no? El muro pantalla sí, o muro diafragma sí o sí requiere, o muro Milán requiere sí o sí el murete guía para poder ejecutarlo como tal, ¿no? Vean ustedes, luego acá en este proyecto al menos le pusimos perfiles metálicos para poder hacer la excavación, y había un nivel frético alto, ¿no? Tenía suelos arcillosos y nivel frético alto. Vean ustedes ahí las imágenes posteriores. Ahí vean los bloques con los que nos terminábamos topando, que te quedaron pues pegados a los pilotes. Después esto se hace un pequeño desquinchado, una limpieza y se acabó, ¿no? Acá recién estaban haciendo la excavación. Miren el tipo de suelo con el que nos topamos, ¿no? Y bueno, posteriormente los anclajes, ¿no? Para poder ejecutar el sostenimiento como tal en una viga cabezal. Este es el otro proyecto del que habíamos estado comentando. Vean ustedes, se colocó la pantalla de pilotes alrededor de todo el proyecto de modo tal de poder hacer la estabilización de manera segura. Este es el videito que ya habíamos visto antes, donde el talud pues termina fallando con la primera técnica. Una empresa X estaba haciendo la técnica de los muros anclados en este tipo de suelos. Probablemente el estudio de suelos no reflejaba correctamente lo que se esperaba o lo que había en el terreno, y por eso es que tal vez la decisión no fue la más idónea, y lamentablemente pues los muros anclados que hizo esta otra empresa terminaron fallando, ¿no? Luego es que ya se verificó la necesidad de una solución rígida para este tipo de suelos, y ahí es que se planteó pues la alternativa de la pantalla de pilotes con el CCFA para poder realizar la estabilización de manera segura. Habían algunos inconvenientes, por ejemplo, el deslizamiento del terreno. Había que estabilizar el terreno y justamente se colocó pues la pantalla de pilotes
como técnica anclada, como técnica de sostenimiento. Ahora, los anclajes tenían una particularidad, que eran anclajes con expander body, ¿no? En la punta, como para poder hacer una mejor distribución de cargas. En este tipo de suelos, y quería que más adelante, miren, acá está, esta es la imagen que quería mostrarles. Vean ustedes, aproximadamente entre los 5 y 6 metros, miren el suelo que se encontró. Primero una arcilla, vean ustedes una arcilla plástica, tipo CH, y también había este material rojizo, que sí, bueno, tal vez la imagen no nos deje ver bien, pero es un árbol. Imagínense a esa cota, a los 6, 7 metros de profundidad, encontrarnos con un árbol. ¿Qué tipo de suelo es ese? ¿No? Obviamente tiene su clasificación y todo lo demás, pero imagínense poder hacer un sostenimiento convencional en este tipo de materiales. Y si a esto le sumamos el hecho de que existía un nivel freático alto, ya las variables pues terminaban, digamos, reduciéndose en cuanto a alternativas de solución para estabilizar esto, ¿no? Acá hay una pregunta, dice, ¿cómo se llama el equipo con el que se realizan los anclajes? Bueno, hay diferentes marcas, ¿no? En realidad, muchas veces se les llama por la marca, ¿no? El equipo Clem, por ejemplo, Komakio, en fin, hay diferentes nombres, ¿no? Los equipos de perforadores, ¿no? Si quieres aterrizar en un nombre, son equipos perforadores. Ahora, son perforadoras con martillo de fondo, ¿no? Martillo de fondo, claro, uno tiene en la mente, a veces habla de perforadoras y piensa pues que son de repente tipo diamantina. Pueden funcionar como tipo diamantina, pero en realidad, en estricto rigor, en este caso al menos, son perforadoras, los que hacen los anclajes son las perforadoras con martillo de fondo, ¿ya? Entonces, imagínense ustedes a los 6, 7 metros encontrarnos, pues, toparnos con este tipo de suelos adversos y que siga en profundidad, ¿no? Acá, bueno, yo no les he puesto todas las otras cajas de la perforación que se hizo, de las perforaciones que se hicieron, pero sí, el suelo, pues, era bastante adverso, ¿no? Era totalmente heterogéneo y esto, obviamente, ofrecía, pues, un reto mayor, ¿no? Para el planteamiento de solución como tal. Habían algunos inconvenientes, justamente a través del estudio o del suelo como tal, se hicieron estudios técnicos complementarios para poder estudiar de manera adecuada el terreno y se evidenciaron pues algunas deformaciones en el suelo como tal, por eso es que la solución pues terminó siendo la ideal, que era ejecutar los pilotes como tal, para posibles superficies de falla como las que están enmarcadas acá en azul o en amarillo, diferentes escenarios, o la que está en naranja, para las diferentes etapas de excavación que puedan ir surgiendo. Y esta pantalla de pilotes con anclajes, justamente lo que ayuda es a poder a evitar que toda esta masa de suelo termine pues desplazándose, ¿no? Acá hay una pregunta muy buena de Henry. ¿Cuáles son las limitaciones de profundidad de la pantalla de pilotes? Dependiendo, Henry, dependiendo la técnica de pilotaje que vayas a usar, podrías no tener limitaciones en realidad en cuanto a profundidad. Puedes poner, si quieres, 30, 40 metros de profundidad como tal para los pilotes sin ningún problema, ¿no? Va a depender de la técnica, del método, de la excavación a la que quieras llegar, el tipo de suelo al que te estés enfrentando, para poder estabilizar el talud, como acá, por ejemplo, ¿no? Acá se estuvo estabilizando el talud, vamos a ver la siguiente imagen, con anclajes, ¿no? Anclajes lo suficientemente largos como para que puedan, pues, soportar y estabilizar el talud como tal. Como lo comentamos previamente, los anclajes pues tenían en la punta un expander body, que son las bolsas metálicas que se iban con lechada, para poder generar una tracción adecuada, ¿no? Para las diferentes etapas de construcción. Porque hay que, nuevamente, como lo comentamos al inicio, hay que estar verificando no solamente el escenario inicial y final, sino también hay que ponerle bastante énfasis en el diseño, en la verificación del procedimiento constructivo para poder estabilizar de manera correcta todas las etapas, ¿no? No ver solamente el escenario final, podríamos por ahí toparnos con algunas sorpresas que deberíamos tomar en cuenta, ¿no? Aparte de la técnica como tal de anclajes, también se colocaron micropilotes con expander body en la punta, estos pilotes con expander body para poder traccionar y hacer que toda la estabilización pues, se genere de manera masiva y de manera adecuada, porque los niveles de excavación todavía llegaban hasta la -820.
Todo este suelo que se ve acá, bueno, aún está en esta gráfica, está colocado en color plomo. Todo este suelo se iba a retirar. Entonces había que estabilizar esto de manera segura, tanto para la pantalla como para su zapata como tal, ¿no? Y todo se estabilice de manera adecuada. Recordemos todos que acá arriba hay viviendas, hay edificaciones de adobe y quincha, ¿no? Entonces es importante rigidizar de manera adecuada y proponer la técnica de estabilización de este talud que nos permita, pues, resolver todos esos inconvenientes, ¿no? Acá se ve justo la imagen. Si es que nos paramos acá, ¿no? A la cota -550 y apreciamos el talud, ya se ve pues la pantalla de pilotes y las líneas de anclaje, ¿no? Justamente los anclajes están obviamente hacia el terreno y las viviendas aledañas, vean ustedes, de adobe y quincha, ¿no? Para poder estabilizar este talud de manera segura, ¿no? Vean ustedes el material que se fue encontrando, ¿no? Vean ustedes este color negruzco y nuevamente les paso un videito muy corto en realidad donde se apreciaba el suelo que iba saliendo del terreno antes de hacer la excavación, ¿no? Miren ustedes las características de este suelo. Es una arcilla blanda, ¿no? De color negro. Entonces, para este tipo de casos, este tipo de terrenos, lo mejor es pues ir con una alternativa de solución que sea lo suficientemente rígida y que te permita pues garantizar la estabilidad, no solamente del talud, sino también verificar el nivel de deformaciones para no poner, digamos, no generar ningún perjuicio hacia los vecinos, ¿no? Porque al final nadie quiere pues que pase algo mal y hay que proponer la mejor alternativa. Vean ustedes, Frank Werner, justamente en la conferencia que les comentaba antes, la cuarta conferencia mundial de cimentaciones profundas, proponía pues esta diferencia entre la pantalla de pilotes con pilotes CFA y los pilotes CCFA, ¿no? Vean ustedes, el CFA convencional es esta barra con este sistema tubular con hélices para pantalla de pilotes como tal. Vean ustedes. Disculpen ustedes, se me va secando la voz. Les decía, entonces vean ustedes acá la técnica del CFA, esta es la técnica convencional, y el CCFA es el sistema de CFA encamisado, ¿no? Por así diferenciarlo. Otras técnicas, como ya lo habíamos comentado también, la pantalla de micropilotes también funciona, de acuerdo a las condiciones. Esta acá era una mina, vean ustedes la chancadora de bolas, que se apreciaba al fondo. Vean, estos equipos no podían parar de trabajar y se tenía que proponer una alternativa que funcione durante la ejecución y iba a estar expuesta a vibraciones, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta ello. Aquí hay otra pregunta. Roberto dice, en suelos arcillosos sin napa freática alta, ¿se puede usar el concreto lanzado shotcrete? Habría que ver qué tipo de suelo arcilloso, porque hay arcillas y arcillas, y si tiene nivel freático alto, me atrevería a suponer que no, ¿no? Podría funcionar si es que de repente se dan algunas condiciones. Yo, en primera instancia, podría decir no, ¿no? Podría decir que no va a funcionar esa técnica, pero por ahí que salen las salvedades, ¿no? ¿Qué pasa si de repente rigidizas primero el suelo? ¿No? ¿Qué pasa si le pones algún tipo de inyección al terreno? Claro, ya estás incurriendo en otros gastos, pero ¿qué pasa si inyectas no sé, algún tipo de silicato, alguna lechada en el terreno, de modo tal de rigidizarlo? Y de paso que te alivias el nivel freático. ¿Qué pasa si el nivel freático alto no es un inconveniente para la obra? Entonces, podrían darse las condiciones para que la técnica funcione, pero a priori te podría decir que no sería la mejor alternativa, ¿no? No sería definitivamente la mejor alternativa. Cuando tienes nivel freático alto, ya las opciones se van reduciendo. Acá hay otra pregunta que podríamos ir resolviendo, creo yo. Dice, económicamente, para un sótano de 3 niveles, o sea, 3 niveles de sótano, 1000 metros lineales, perimetrales, el suelo gravoso de Lima, ¿es favorable el muro anclado, el muro pantalla de pilotes? ¿Y cuánto es la diferencia en tiempo de ejecución? Bueno, Henry, es una pregunta muy puntual, ¿no? Muy puntual. En realidad, habría que ver otras variables, qué tipo de colindantes tienes, cómo es la geometría de tu proyecto, porque a veces se pueden dar las condiciones
Y ahí realmente hay beneficios interesantes, ¿no? Con respecto a la pantalla de pilotes, porque puedes hacer que los pilotes trabajen o formen parte de tu estructura y después puedas hacer la excavación de manera masiva. ¿Qué pasa si tus vecinos tienen sótanos? O los sótanos no están pegaditos y no están de repente a un par de metros. Ese tipo de circunstancias terminan siendo decisivas para poder proponer una u otra técnica. Y han habido casos en los cuales, por más que uno piense que la grava de Lima funciona muy bien en el muro anclado, bajo algunas circunstancias, quizás no sea la mejor técnica, ¿no? No te podría decir, digamos, ahora mismo cuál es la diferencia en tiempos, porque tendríamos que comparar varias cosas. Por ejemplo, si me preguntas ahora mismo, yo te diría, bueno, la excavación masiva va a ser mucho más rápida con la pantalla de pilotes, pero probablemente tengas algún vecino que, o de repente no tienes vecinos y puedes correr con el muro anclado como tal. Entonces, nuevamente, ¿no? Hay muchas variables que están en juego. No solamente se tendría que discernir por la cantidad de metros, el perímetro, digamos, o la cantidad de sotas, ¿no? Hay que verificar otras variables como tal, ¿no? Las interferencias también, ¿no? Me ha pasado en algunos casos donde la línea de agua o desagüe, por ejemplo, está bien profundo, ¿no? Está de repente a 3 metros y no puedes poner anclajes convencionales, tienes que comenzar a verificar dónde posicionas tu anclaje, qué inclinación le das, o puede quedarse el caso en el cual, por ejemplo, tienes un vecino, como lo comentábamos antes, que tiene sótanos, pero que no están pegados, no están alineados al eje, sino están de repente a una ligera distancia. Eso hace pues que la solución del muro anclado como tal ya termine teniendo algunos inconvenientes. Entonces, tendríamos que evaluar las otras variables, Henry, para poder discernir sobre la pregunta que nos hace, ¿no? Bueno, así veíamos entonces esta pantalla de micropilotes que tenía la particularidad en este proyecto, al menos, de la vibración, ¿no? La vibración constante que se generaba durante la ejecución de la excavación. Acá una pantalla de micropilotes, vean ustedes, pantalla de pilotes, disculpen ustedes, para el Museo Nacional de Pachacamac, que es un proyecto bastante interesante que está con un suelo arenoso. Acá pantalla de pilotes excavados, vean ustedes que la técnica de los pilotes en realidad es muy utilizada. En Perú ya le hemos usado en un montón de proyectos. Vean ustedes para el proyecto Línea Amarilla, ¿no? Vean ustedes un paso, como pasos a desnivel. Ahora hablemos de los anclajes con expander body, ¿no? ¿Qué son los expander body, ¿no? Y ahí lo que estamos viendo en la imagen a la mano derecha es justamente el expander body instalado a mayor profundidad, ¿no? A 70 metros de profundidad para poder anclar una estructura. Esto ocurrió en Vancouver, en Canadá, en el 2020. Sí, pues el año pasado, en el 2020, justamente, es el expander body instalado a mayor profundidad. Ahora, ¿qué es el expander body? Bueno, es esta bolsa metálica que, como se ve acá, parece un acordeón que se instala en el terreno y luego se infla con lechada de modo tal de poder generar una expansión y densificación del terreno, generando una trabazón mecánica natural, ¿no? Entonces, como elemento de anclaje o como elemento de pilote también se suele utilizar. Este es un invento sueco. Vean ustedes, el inventor es el ingeniero Bo Skrover, que en paz descanse. Vean ustedes, lo inventó en el año 82, ¿no? La patente, digamos, viene desde aquel entonces con sus primeras aproximaciones, ¿no? Vean ustedes acá. Acá un comentario nos conocemos. Henry, ¿qué tal? Perfecto, Henry. Bien, entonces, volviendo acá al tema, veamos entonces que esta técnica del expander body es un invento de los años 80. El inventor fue el ingeniero Bo Skrover. Vean ustedes. Ahí la imagen de izquierda es justamente la imagen con su hijo, ¿no? En los primeros prototipos del elemento acá. Esta fue, digamos, parte de la conferencia del doctor Massart. Los invito a googlear al doctor Massart, es uno de los expertos, los gurús hoy en día de la ingeniería sísmica, las técnicas de mejoramiento de suelos. Los invito ahí, los exhorto a buscar al doctor Massart como tal. Entonces, tendríamos que empezar hablando rápidamente de qué son los anclajes, ¿no? En el curso, obviamente, vamos a poder ver cómo hacer los cálculos, cómo plasmarlo, cómo hacer usar estas técnicas ya en los software que justamente se van a desarrollar. Pero claro, no solamente la intención del curso de Taludes no es pues que nos volvamos simples usuarios de los software, ¿no? Sino que tengamos
bien la base teórica de respaldo de manera adecuada, de manera correcta. Entonces, acá vamos a hacer un poco de la parte ligeramente teórica, ¿no? No quisiera yo tampoco aburrirlos con esto, pero es importante que que tengamos en cuenta. Entonces, los anclajes, para ir en síntesis, son estos elementos que nos permiten, pues, poder para un talud, estabilizarlo, ¿no? Generan fuerzas de tracción que nos permiten poder generar esta estabilización. Las partes del elemento como tal vendría a ser la longitud libre, si son anclajes activos, la longitud de bulbo, y la cabeza, ¿no? Cómo se va a conectar el elemento con la pantalla, ya sea un muro anclado, ya sea un shotcrete con malla, ya sea un pilote como tal, la estructura que se quiera colocar y justamente para poder estabilizar el talud como tal, ¿no? Como elemento de colocación. Hay también un montón de clasificaciones de alternativas de clasificación. Nos podríamos quedar nosotros con estas de acá, activos y pasivos y temporales y permanentes. Activos y pasivos, en base al periodo de vida, al uso que van a tener, ¿no? Si es que van a trabajar de manera tensada o no, y temporales y permanentes, de acuerdo a la vida útil del elemento, ¿no? Si es que van a trabajar más de 2 años o menos de 2 años. Veamos entonces algunos proyectos, por ejemplo, el de la izquierda, este acá es un edificio en Miraflores. Vean acá, esta es una estructura en barranco, no estas que están justo en la Costa Verde como tal, vean ustedes, hace ya varios años. Este acá, por ejemplo, es un sol nailing, lo vimos al inicio de la charla como alternativa de sostenimiento. Entonces, si tuviésemos que hablar de los anclajes, puedes discernir entre anclajes temporales, aquellos que van a tener una vida útil corta, los anclajes permanentes, no vean ustedes ya con un montón de aditamentos adicionales para poder trabajar en su vida útil, los anclajes de barras, ¿no? Que pueden también utilizarse, son muy utilizados para poder estabilizar también anclajes, ya sean activos o pasivos. La norma peruana, la E050, ya te habla al respecto de cómo estabilizar taludes o con estructuras ancladas, ya sea pues con un muro anclado, muro pantalla, pantalla de pilotes, eso nailing como tal, de manera pues que podríamos nosotros implementar alguna de estas. En el curso se hacen ejercicios al respecto, directos, como para poder tratar de aterrizar toda esa parte teórica y en un caso real, obviamente. También están las normas americanas, la FHWA, por ejemplo, para poder determinar las longitudes tanto de bulbo, la longitud de anclaje, los métodos de falla, por ejemplo, la típica metodología de falla, por ejemplo, en la falla de Kranz, la falla de la cuña profunda. En la E050 te habla de la falla crítica, donde tenemos que encontrar la superficie de falla crítica con el factor de seguridad igual a 1, ¿no? Pierre, en breve vamos a hablar un poquito del curso, mil disculpas, ahorita vamos a hablar del curso como tal. Regálame unos minutitos nada más y ya llegamos al curso. Muchísimas gracias, más bien te agradezco por hacer la pregunta. No se me va a escapar, no te preocupes, no se me va a escapar, y ahorita vamos a hacer los comentarios al respecto. Dame unos minutitos nomás que ya llego a la parte final. Entonces, hablábamos acá de la parte de los diferentes tipos de falla que deberíamos considerar en un talud, justamente cuando se aplica pues la teoría esta con anclajes. Hay diferentes técnicas, entre ellas, por ejemplo, la teoría de Kranz, la que habla nuestra norma peruana, la falla global, la falla crítica, la superficie de falla crítica del FHWA, o la cuña profunda, ¿no? La que estábamos hablando hace instantes, ¿no? Que busca un equilibrio de fuerzas alrededor del anclaje como tal, ¿no? Del cuerpo de falla. Para determinar la longitud de bulbo como tal, bueno, habría que hacer algunas consideraciones importantes también. La formulación típica para determinar ello es esta de acá, la que aparece también en nuestra norma peruana. Y hay un factor importante que es vital que conozcamos, que es la capacidad de adherencia, ese TW. Acá está, el TW, ¿no? Es importante que lo conozcamos, justamente ese que nos permite poderle dar fricción al anclaje, esa interacción suelo-estructura, como quieren llamarlo, o esa fricción que se genera entre la lechada del anclaje o el elemento como tal con el terreno. Entonces, hay una adherencia ahí, ¿no? Que hay que estudiar, que hay que evaluar. Ahora, ese TW, ¿cómo lo calculamos? Hay diferentes metodologías. En principio, la S050 también te refleja algunos casos, te refleja algunos valores. Vean ustedes acá cómo, por ejemplo, la fricción que se genera alrededor del terreno. Vean acá, esta es una foto real en la grava de Lima, por ejemplo, la lechada de cemento, cómo se va metiendo por los intersticios para generar esa gran adherencia que tiene nuestra grava.
con la colocación de estos anclajes, los anclajes activos temporales son los más usados para esta alternativa. Ahora bien, ¿qué pasaría, volviendo al tema de la exposición, qué pasaría si, caramba, tenemos suelos adversos? Ahora, la palabra suelos adversos podría tener varias aristas, pero quizás podríamos entrar en estos que están achurados. Miren ustedes, suelos cohesivos. Claro, y acá comenzamos a hacer una discusión, oye, ¿por qué le llamas suelos cohesivos, suelos no cohesivos? De repente hay varias terminologías, este es el cuadro tal cual lo propone la E050, a algunos les gusta hablar no tanto de suelos cohesivos o granulares, sino quizás suelos de alta permeabilidad, de baja permeabilidad, que es otra denominación de los mismos. Pero bueno, según la clasificación SUB, si queremos verlo así también, podemos tener pues arcillas blandas. ¿Recuerdan la arcilla que salía de la perforación de los pilotes en uno de los videos que vimos previamente? Imagínense la capacidad de herencia que tiene, ¿no? Es una herencia pequeña, pequeña, pequeña realmente, comparada de repente con la grava arenosa de Lima, ¿no? Vean ustedes los valores relativamente más altos. Entonces podríamos nosotros encasillar los suelos adversos para los suelos arcillosos, siguiendo la nomenclatura propuesta por la E050, o tal vez los suelos granulares o no cohesivos, como dice acá, de consistencia de repente suelta o medianamente densa, ¿no? Entonces, veamos, nosotros ya comenzamos a encajonar la gran mayoría de suelos según la E050, ya podría comenzar a complicarse, podría comenzar a propiciar algún tipo de inconvenientes. En ese sentido, si es que nos topamos con este tipo de materiales, que puede ser muy, muy a menudo podríamos toparnos con este tipo de materiales, es que se pueden utilizar pues estos elementos tipo expander body, que realmente termina teniendo pues beneficios realmente significativos en cuanto a longitudes de bulbo, en cuanto a adherencia como tal, porque imagínense que estas bolsas metálicas se inflen en el terreno, van a empujar el suelo, van a generar un empuje pasivo importante y van a permitir pues generar una trabazón mecánica natural, ¿no? Entonces, acá lo podemos ver, son estas, como decíamos, estas bolsas herméticas metálicas que luego se inflan para poder generar esta trabazón, ¿no? Generando estas bolsas, estos expander body, como lo llaman. Entonces, cuando se está inflando, vean ustedes acá, se va inflando, va incrementando su tamaño, va incrementando su volumen y van empujando el terreno hacia los costados, incrementando su rigidez. Y como lo decíamos, si son elementos para que trabajen como anclajes, termina generando esta trabazón mecánica interesante, ¿no? Para poder optimizar longitudes de bulbo. Si tuviésemos que comparar uno con otro, realmente nosotros hemos hecho la comparación en algunos proyectos y realmente hay beneficios sustanciales en cuanto a longitudes, ¿no? Y eso te permite, pues, optimizar no solamente el tamaño de anclajes, sino también el tiempo de ejecución, ¿no? Porque no es lo mismo, puedes ejecutar un anclaje de 20 metros que otro de 12, ¿no? Definitivamente hay un tiempo asociado a ello para poder resolverlo. Hace muy poco, por ejemplo, en este proyecto en Cusco, acá un proyecto en Cusco, inflamos un expander, ¿no? Vean ustedes el antes y el después. Acá pareciese que se está cayendo, que tiene una ligera inclinación. Bueno, ese es por el peso propio. Imagínense todo el volumen de lechada que se ha colocado acá para poder inflar este expander. Ahora imagínenselo en el terreno, ¿no? Acá está el equipo justo de Incotec haciendo esta labor. Ahora imagínense este elemento en el terreno, ¿no? Va a generar esta trabazón mecánica interesante para poder desarrollar optimizar, digamos, este tipo de soluciones como tal. En el cuarto Congreso Mundial de Cimentaciones Profundas, como les comentaba hace un momento, el doctor Massart, Rainer Massart, justamente habló de la evolución de los expander body y sus siguientes aplicaciones en el futuro, ¿no? Yo les recomiendo que lo googleen, ustedes pueden encontrar este cuarto Congreso en Google y poder darle una leída a esta bibliografía, ¿no? Un segundito, acá hay otra pregunta, dice, se refiere a la capacidad de herencia, ¿cómo se mide? ¿Qué variables? La capacidad de herencia es esa fricción que se genera en el terreno con respecto al fuste, ¿no? Se le puede denominar también fuste, y muchas veces se pueden medir de manera indirecta en base a algunos ensayos. El presiómetro, por ejemplo, se puede medir si es que tuviésemos suelos granulares con el SPT, o si tuviésemos de repente otro acceso al CPT, también el CPTU o técnicas como esas que nos permitan poder hacer la medición como tal. Ahora, como bien dice la E050, una de las cosas que sí o sí se tienen que hacer, por ejemplo, es hacer los ensayos de capacidad, de tracción, por ejemplo, ¿no?
Acá hay otra pregunta, dice que se me estaba escapando. Mil disculpas, ingeniero Carranza. Dice, ¿cómo puedo hacer cómo puedo saber cuando el cuerpo está completamente expandido? Ah, muy buena pregunta, Víctor. Mira, en estos casos lo que se hace es poder controlar las presiones y los volúmenes de lechada, ¿no? En principio los volúmenes de lechada te van a ir diciendo hasta cuánto se está inflando, cuánto se está generando. Hay digamos, un elemento o estas variables, digamos, controlando la presión y la lechada, el volumen de lechada, podríamos nosotros calcular o verificar cuál es la expansión final de este elemento como tal, ¿no? Acá hay otra pregunta, dicen, las preguntas están para todos, ¿ah? Así que ustedes también podrían leerlo si desean, me pueden guiar, también seguir con la lectura. Dice, entiendo que el curso está relacionado a la estabilización de obras de estructuras, edificios, la estabilización de taludes en obras de infraestructura vial no serán tratados, ¿verdad? No, Arturo, en realidad sí, hoy día, a ver, vamos a mencionarlo en todo caso, ¿no? Para que no generen dudas. El curso como tal es de estabilización de taludes, solamente que hoy día se decidió hacer una pequeña introducción donde justamente se toque un punto, ¿no? Y bueno, yo personalmente tomé la decisión de tomar este punto como tal, como ejemplo de lo que se va a ver en el curso, ¿no? Esto y otras cosas, ¿no? Ahorita vamos a hablar, Arturo, del curso, ya voy a terminar en esta parte, no te preocupes. Ahorita ya termino en esta parte, no te preocupes. Vean ustedes entonces, dentro de las tantas alternativas están entonces los expander body, como les comentaba, para poder estabilizar el talud. Hay diferentes técnicas para estabilización diferentes técnicas diferentes tipos de expander como tal. Acá un ejemplo como tal para poder ver el tema desde la perspectiva de los pilotes como tal. Vean ustedes, viene el equipo, hace la perforación como tal, ¿no? Digamos, tomado de la empresa Expander Body International, donde se hace la perforación, vean ustedes, se hace la perforación, luego se mete la armadura con el expander en la punta. Esto, digamos, se puede replicar en alusión a los anclajes, que son otra alternativa para estabilizar el talud. Luego este expander se infla, ¿no? Se infla generando esta densificación del terreno como tal, ¿no? Vean ustedes. Y luego se hace el inflado de la punta, ¿no? Vean ustedes. Como les decía, en realidad lo que se ha tomado hoy día es un ejemplo de las cosas que se van a ver en el curso. No vayan a pensar que solamente vamos a ver anclajes en todo el curso. No, no es así. Esperaría que ello no vaya a generar algún tipo de confusión. Aquellos que quieran pues descargar un paper, uno de los últimos papers respecto a esta técnica, pueden hacerlo desde el siguiente enlace QR para que puedan leerlo. Esto fue en la Universidad de Brasilia. Pueden ustedes acceder a este paper desde este enlace QR. ¿Ya? Ya para terminar, hablemos entonces de las buenas prácticas constructivas, haciendo alusión al tema principal que nos toma, que hemos estado hablando el día de hoy. Es importante, pues, verificar ese comportamiento y desempeño de los diferentes sistemas de contención que existen, principalmente como estamos en zonas urbanas. La estabilización termina, pues, teniendo algunas variables adicionales, como bien lo hemos visto en la charla de hoy. Hay varias técnicas de monitoreo que se deberían implementar para poder cerciorarnos de aquellas variables que muchas veces empiezan como hipótesis de diseño y tienen que corroborarse como tal. Hay que hacer siempre las inspecciones previas para poder verificar, digamos, algunas fisuras preexistentes en estructuras colindantes, si es que se tienen, o de repente por ahí posibles malas prácticas constructivas entre los vecinos, ¿no? A veces es importante tener en cuenta ello. Hay investigaciones al respecto, hay diferentes investigaciones de tesis, al menos en estas dos, por ejemplo, he tenido la oportunidad de apoyar específicamente sobre las técnicas de monitoreo como tal para estabilización. Como conclusiones y comentarios finales, recordemos pues que existen diferentes métodos, diferentes alternativas para poder estabilizar una excavación, un talud como tal, principalmente cuando tenemos edificaciones cercanas. Debe verificarse todas las condiciones del proyecto para poder elegir la mejor alternativa y tengamos en cuenta siempre pues que el terreno va a tener cierta incertidumbre, ¿no? Más aún cuando se tiene pues suelos muy erráticos, ¿no? Como los que hemos visto en el caso que hemos estudiado hoy día. Debemos elegir bien el sistema de contención para poder realizar el sostenimiento de manera segura. Debe buscarse la mejor alternativa que se ajusta a todas las particularidades del proyecto. Es importante pues realizar un buen estudio geotécnico que nos permita poder conocer todas las variables que entren en juego.
Se debe identificar plenamente las interferencias dependiendo de la dificultad de cada uno de los proyectos, se tiene pues que sugerir un sistema de monitoreo acorde. Y recordemos pues que debemos tener en consideración siempre los pros y los contras de cada una de las técnicas, ¿no? No todas las técnicas se van a terminar ajustando a nuestro proyecto. Bien, acá sí les comento sobre la, la, el curso, justo estaba leyendo una de las consultas, justo a acotación de lo que comentaba Arturo, por ejemplo. En fin, el curso es de estabilidad de taludes como tal. Los expositores, no solamente quien les habla, sino también están los ingenieros Fran Pérez, el ingeniero Josué Santa Cruz, el ingeniero César Luna y bueno, quien les habla, ¿no? El curso va a ser los sábados en la mañana, de 9 a 1 de la mañana. En total son 40 horas académicas, donde se va a poder pues, verificar y estudiar diferentes perspectivas que están involucradas dentro del tema de estabilidad de taludes como tal, ¿no? Como les decía, dentro de los temas que se va a visualizar, por ejemplo, tenemos los principales conceptos, la parte teórica es importante tenerla en cuenta, sin lugar a dudas, pues tener una buena base va a ayudar bastante en el curso. Pero de todos modos se van a dar la documentación y la información pertinente como para que todos podamos estar, digamos, en un buen nivel geotécnico como tal, ¿no? Luego vamos a dividir, digamos, también el bloque, tres bloques, ¿no? El bloque 2 va a ser referido únicamente al tema de equilibrio límite. Se van a realizar, el curso es un taller, ¿no? Es un taller y como tal vamos a realizar varios ejercicios en el programa SLIDE desde la perspectiva del tipo de falla, técnicas de solución con infiltración, análisis post-sismo, ¿no? Cuando tienes un tema de licuación de suelo, por ejemplo, y la estabilización con anclajes, que es parte de lo que hemos hablado hoy día, ¿no? Entonces, haciendo alusión a lo que preguntaban por ahí hace unos minutos atrás, no solamente vamos a hablar de anclajes o de sostenimiento en edificio, por ejemplo, sino en realidad el tema del curso pues, es muchísimo más amplio. Yo he tratado de simplificar parte de lo que vamos a hablar de uno de los tantos temas que vamos a hablar durante el curso, ¿no? Y el bloque 3 ya lo que se va a ver es justamente la técnica de elementos finitos, se van a hablar de los modelos constitutivos, vamos a hacer ejercicios con el programa Praxis, vamos a hablar de los diferentes procedimientos constructivos de alguna de las técnicas de sistemas de sostenimiento y vamos a hacer ejercicios también respecto al análisis dinámico, ¿no? Va a haber la parte teórica, el respaldo teórico y vamos a hacer un ejercicio justamente colocando un sismo como tal en una presa, ¿no? Vamos a usar el software Slide como tal del paquete Rock Science y el programa Praxis, ¿no? Para poder hacer los ejemplos y desarrollar el taller como tal. Como les decía, dentro de los profesores tenemos, por ejemplo, el ingeniero Fran Pérez, que es un ingeniero civil de la UNI, tiene maestría en la PUC Río, en la Universidad Católica de Río de Janeiro. Actualmente trabaja como ingeniero senior en la empresa Ausenco, una empresa dedicada a minería. Tiene más de 16 años de experiencia y también nos apoya pues como profesor principal dentro de este taller de estabilización de taludes. Ahí les dejo su bibliografía y el enlace QR para aquellos que quieran visitarlo en el LinkedIn, ¿no? Ahí pueden ustedes poner ahí este código QR y van a poder ver su experiencia laboral del ingeniero Pérez. Otro de los ingenieros es el ingeniero Josué Santa Cruz, ahí también está su QR para que puedan verlo ustedes. Es ingeniero civil de la UNI, tiene su maestría en la Universidad de Ingeniería también, tiene más de 13 años trabajando en consultoría, actualmente trabaja en la empresa Andes como ingeniero geotécnico y tiene pues bastante experiencia al respecto, ¿no? La parte de deformaciones, por ejemplo, él da la parte de análisis de deformaciones en taludes mineros para poder corroborarlo o verificar pues algunas otras técnicas, ¿no? El ingeniero César Luna también es ingeniero civil, acá está su código QR para que puedan ustedes googlearlo, tiene más de 15 años de experiencia, es maestro en ciencias en geotecnia de la UNI. Actualmente trabaja en la empresa GUT, ¿no? Como ingeniero. GUT es una empresa minera digamos, de geotecnia minera, y tiene pues bastante experiencia al respecto. Él también nos apoya con dentro del curso que se va a dictar. Bueno, y quien les habla, también soy ingeniero civil, ahí está el código QR por si quieren visualizarlo. Soy ingeniero civil, como les decía, gerente de ingeniería en la empresa Incotec, y también enseño en la Universidad San Ignacio y en la UNI, ¿no? Los cursos referidos a geotecnia como tal, ¿no? Bueno,
estos, digamos, somos los cuatro, somos quienes vamos a dictar el curso de estabilidad de taludes. Cada uno, digamos, cada uno tiene su especialización como tal, porque ustedes entenderán que la geotecnia, pues, es amplia, y dentro de esa amplitud hay diferentes ítems, de diferentes variables que nosotros deberíamos tomar en consideración para poder referir el curso, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos casos, digamos, ejemplos como tal, como les decía, es un taller, así que la idea es que todos hagan los ejercicios. Por ejemplo, con diferentes técnicas o superficies de falla. Vamos a ver también qué pasa con el análisis, uy, disculpen ustedes, qué pasa con el análisis posismo. Voy a proyectar un segundito. Ahí está, ahora sí. Ahí está. ¿Qué pasa con el posismo? Por ejemplo, vean ustedes este videito. Bueno, ahí se ha visto, por ejemplo, el efecto estático, dinámico y de licuación, ¿no? De licuación de suelos. ¿Cómo podríamos nosotros aterrizar esto o hacer un cálculo al respecto, ¿no? ¿Qué base teórica es la que está por detrás? Todo eso es lo que vamos a poder describir y discutir en el curso de taludes como tal, ¿no? Vamos a hacer casos de infiltración también con anisotropía, ¿no? Con suelos que tengan estas características anisotrópicas. Vamos a hablar también de lo que hemos hablado hoy día, temas de contención o de estabilización en sótanos. Para estabilizarlo vamos a ver algunos ejemplos también al respecto y un sustento teórico también que lo respalde. Y como les decía, vamos a ver también un análisis dinámico de una presa, por ejemplo, como el que se ve, el ejemplo que se ve en la imagen, para poder pues hacer la evaluación como tal, ¿no? Por ejemplo, es uno de los ejercicios que desarrolla el ingeniero Pérez, ¿no? Con el ingeniero César Luna. En fin, esto, digamos, como les decía, entonces es un curso bastante amplio, donde se tratan de ver diferentes aristas, diferentes técnicas, ¿no? Soluciones, alternativas de solución para sostenimiento o de estabilización de taludes como tal, ¿no? Bien, espero que la charla haya colmado sus expectativas. Muchísimas gracias por su atención. Sí se facilitan los software, digamos, eso se discute en la primera clase, pero sí, Henry, sí se dan los software, los papers, los libros y toda la información que se desarrolla a lo largo del curso, ¿no? En realidad, se trata de dar la mayor cantidad de información. Si no me equivoco, sería la sexta o la séptima versión del curso de estabilidad de taludes que venimos desarrollando con el grupo de COE, ¿no? Y bueno, siempre ha tenido bastante apego, ¿no? La idea de la charla del día de hoy era pues poderles dar uno de los tantos ejemplos que se van a ver, ¿no? A lo largo del curso. Bien, ahora sí me pongo a resolver las dudas que puedan existir. A ver, no sé si tienen alguna duda por acá, que había una duda, por ejemplo, de Pierre, que nos decía el background que se necesita para llevar el curso. Mira, en principio, lo que buscamos nosotros, pues, es que el curso está dirigido a aquellos ingenieros que, digamos, directa o indirectamente están involucrados en este tipo de proyectos, o aquellos que quieran, pues, fortalecer o desarrollar alguna de estas habilidades, ¿no? Con los software como tal. Se van a tratar taludes de roca también, Johnny, sí se hacen taludes se hacen ejemplos al respecto, taludes de roca. Después acá hay otra pregunta, Joan nos dice, participa en el taller del año pasado, yo trabajo en temas de laderas y taludes de defensa civil, me ayudó mucho el año... Mira, acá hay, mira, Joan, voy a leer tu comentario y te agradezco muchísimo tu participación y te agradezco muchísimo tu comentario, de verdad que, mira, esto no lo esperaba y te agradezco bastante tu comentario, Joan. Dice, él participó, por ejemplo, el año pasado en uno de los cursos que se dictaron el año pasado. Trabaja en el tema de laderas y estabilizaciones de taludes en defensa civil. Miren, él trabaja en defensa civil y indica pues que el curso le ayudó un montón. ¿No? Te agradezco bastante. Y es geógrafa, ¿no? Miren ustedes, el curso nuevamente, no necesariamente está referido a
a geotécnicos, ¿no? O civiles como tal, ¿no? Acá, por ejemplo, la ingeniera geógrafa, la ingeniera Joan es geógrafa, ¿no? Y miren ustedes cómo le ha ayudado un montón. Muchísimas gracias, Joan, nuevamente por participar de la clase de hoy y por de manera libre ha hecho este comentario, ¿no? Entonces, nuevamente los invito a todos a participar de este curso para poder por ahí fortalecer algunos conceptos y poder ver cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla. Acá hay otro comentario, por ejemplo, nos dice, soy estudiante, recomendaría llevar el curso. Mira, el curso sí lo llevan varios alumnos, varios estudiantes de los últimos ciclos, porque al final, pues, esto te ayuda a fortalecer esos conceptos que a veces nos dan en la universidad y en realidad sí, casi todos los ciclos hay varios, todas las veces que hemos enseñado el curso, han habido varios estudiantes, ¿no? Han habido varios estudiantes. Es más, muchas veces los estudiantes los usan como temas de tesis, ¿no? Porque necesitan de este respaldo técnico, intelectual, si quieren llamarlo así, para poder desarrollar sus investigaciones de tesis. Entonces, muchos alumnos que hemos tenido, muchos estudiantes que han llevado el curso, les ha servido este curso como tal para poder desarrollar su tema de tesis. Es más, han surgido a veces algunas ideas como temas de tesis a raíz del curso. Y en realidad, como te comentaba, sí lo llevan estudiantes, ingenieros geógrafos, como por ejemplo la ingeniera Iván, ingenieros civiles como tal, geólogos, ingeniero de minas. O sea, en realidad el curso es bastante amplio y como les decía, no solo soy yo dictando el curso, somos 4 personas que lo dictamos y cada uno pues con sus expertices, cada uno con su tema de desarrollo, ¿no? Entonces, los invito nuevamente pues a poder participar de este curso, ¿no? Espero que colmen sus expectativas y bueno, el curso empieza el próximo sábado 30, ¿ya? Consultas, comentarios, dudas de respecto a la charla que vimos hoy, que era uno de los tantos temas, como les decía, o de repente respecto al curso, no sé. Consultas o comentarios. Bien. Creo que no hay más consultas. Bueno, espero que la charla, que era la charla del día de hoy, les haya colmado las expectativas. Muchísimas gracias a todos por su atención. Espero verlos en el curso. Y si no, digamos, en alguna otra charla que de seguro por ahí nos vamos a volver a encontrar. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Que estén muy bien.